que Dios les dio durante su peregrinaje, no las observaron sino hasta que entraron a la tierra prometida. Así que fue primero los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, ya estaban dados los mandamientos. Miren, el primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés subió al monte y dejó al pueblo a la orilla del monte. Cuando Dios le dio las tablas de la ley primeras, ¿qué le dijo Dios? Desciende pronto, Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Qué pasó con lo que hizo el pueblo de Israel? Allí infringieron luego este mandamiento. Ahí se rompió el pacto. Se dice, hermanos, se enseña que lo que rompió el pueblo de Israel fue el pacto antiguo, y eso no es cierto. Lo que rompió fue el pacto que hizo Dios verbalmente con ellos. Recuerden que en el capítulo 19 del Éxodo les dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y enseguida les da los 10 mandamientos para sellar ese pacto. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Rompe ese pacto, ese convenio que hizo con Dios, y es necesario que se vuelva a hacer. Entonces sí, lo que se llama el antiguo pacto, que ya es promulgado bajo las bases del libro de la ley de Moisés, y que hace por medio de sacrificios y rocea al pueblo con esa sangre de los sacrificios. Así que ese aspecto que nos enseñan de que el antiguo pacto fue el que fue roto, no es cierto, hermanos. Lo que se rompió inmediatamente fue el pacto que Dios hizo con su pueblo por medio de las tablas de la ley. Bueno, pues todo esto, hermanos, a estos 10 mandamientos es a lo que fue añadido. ¿Por qué? Porque inmediatamente rompieron ese pacto. Recuerdan ustedes que hay una historia también acerca de un hombre, allá nos lo menciona, parece que es en el libro de Levítico, que sale a cortar leña en un día del sábado, y que llegan con Moisés y lo agarran a ese hombre y le dicen: mira, Moisés estaba infringiendo el sábado, andaba cortando leña, ¿qué hacemos con él? ¿Supo Moisés qué hacer en ese momento? No. Porque sabe estas leyes, Dios les había dado estas leyes, pero no había sentencia. Estos mandamientos son morales, únicamente de prohibición. Hasta que no consultó Moisés con Dios fue cuando Dios le dijo: terminen con él. Es necesario acabar de raíz con esta clase de mal, porque si no va a fundir en el pueblo y todos van a acatar la ley. Por eso fue necesario que a esta ley de Dios fuese añadida esta ley de Moisés, para que se pudiese cumplir. Sí, hermano. Porque en alguna ocasión nos compartió que precisamente Moisés no sabía qué hacer con lo que venía haciendo el pueblo. Sí. Entonces Moisés tenía que presentarse ante Dios para solicitarle que le dijera de qué manera solventar los problemas. Sí. Y precisamente de ahí se le da el nombre, el libro de consulta. Así es. ¿Verdad? Porque ya quedaba marcada en la ley que si alguna transgresión había de alguna circunstancia que se acontecía, sí, ya había una sentencia. Ya tenían en dónde consultar. Así a ver, es. dice la ley esto. Él hizo esto y la ley dice, ¿verdad? Por eso es que estaba puesto el libro de esta ley a un lado del arca del pacto, porque era un libro de consulta. Cada transgresión que había, vamos a ver qué dice la ley, y sobre eso se basaban. No así las tablas de la ley, porque las tablas de la ley quedaron dentro del arca. Entonces, ahí está, esta ley fue añadida, leíamos en Gálatas 3:19. Pero lo importante de esto que quiero hacer notar, vamos a ver qué dice el verso 16. Esta ley, este libro, tenía una función específica y tenía que quedar abolido o quedar atrás. Ya no iba a ser necesario que fuera libro de consulta. Gálatas 3:16.
Dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Perdí la hilación, déjenme ver, hermanos. ¿Por qué leí este? Porque en el verso 19 leíamos esto. Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Note usted que hablando de la ley de este libro, dice que tendría que fungir hasta que viniese la simiente. ¿Cuál es esa simiente? Por eso leíamos el verso 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Así que estas leyes en orden ceremonial y ritual, tendrían un cumplimiento establecido. Dice allí que hasta que viniese la simiente, y la simiente estamos leyendo que ¿quién es? Cristo Jesús. Así que hasta ese momento es cuando tendrían que fungir estas leyes. Ahora vemos, hasta aquí se cierra el aspecto que estamos viendo acerca de la ley como un objetivo. Ahora vamos a entrar al aspecto de la ley como un fin. La ley como un fin. O como una terminación, o como cesación. Una vez que vino Cristo Jesús, bueno, vamos a leer aquí mismo en Gálatas 4:4, parece ser, para que tengamos pasajes a la mano. Dice así Gálatas 4, verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, a esa simiente prometida. Vino a cumplir con ese aspecto profetizado desde el Génesis, que hablaba de aquella simiente prometida. Aquí se cumple en este pasaje: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Y algo importante, ¿qué dice al final? Hecho súbdito a la ley. Es decir, que el Señor nació bajo las leyes o las normas todavía establecidas en este libro de Moisés. El Señor tuvo, durante su vida civil que tuvo, antes de iniciar su ministerio, tuvo que cumplir con todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque aquí en Gálatas capítulo 5 nos hace ver este aspecto. Verso 3, Gálatas 5, verso 3. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a qué, hermanos. Note usted, y el Señor Jesús estaba circuncidado. Fue circuncidado como lo establecía la ley. A los 8 días tuvo que ser circuncidado el Señor Jesús y tuvo que estar sujeto a esta ley mosaica hasta que inició su ministerio y vino a hacer el cambio en este sentido. Así que note usted, bueno, decía yo, entramos al aspecto de cómo es que Cristo es el fin de la ley, ya en el aspecto de terminación o cesación. Dice Gálatas 3, 24 y 25, para seguir todavía con este tema aquí mismo. Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos o conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, mas venida la fe. ¿Quién es esa fe? Cristo Jesús. Cristo Jesús
es en donde está depositada toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad. Y una vez que ya vino Él, entonces dejó de fungir la ley como un ayo o como un instructor, ya no tenía razón de ser, ya había cumplido con su cometido como un objetivo. Y ahora vemos en Efesios 2, 14 y 15, Efesios capítulo 2, verso 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a ver este aspecto. Déjenme borrar aquí por si necesito hacer algo que nos ayude en el pizarrón. Empezamos. Dice el pasaje que leíamos: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de que Él es nuestra paz, ¿a qué se refiere? Recuerden que el pueblo judío y el pueblo gentil no podían tener roce, no había un entendimiento de ellos. ¿Por qué? Porque era abominación a un judío juntarse o allegarse a un gentil. Tenemos un pasaje para notar este aspecto. Hechos 10, 28. Para que quede por medio de la palabra de Dios este aspecto que estoy haciendo notar. Hechos 10, 28. Dice así: y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque esta era la forma en que el pueblo judío hacía notar al pueblo gentil: ese hombre es un hombre común, es un hombre inmundo, no está circuncidado. Esa era la pared intermedia de separación que había, y el Señor vino a quitar esa ley ritual para que se pudiera unir tanto el gentil como el judío. Por eso dice allí en Gálatas que leíamos, pero que Él es nuestra paz, que de ambos, refiriéndose al pueblo gentil y al pueblo judío, que de ambos hizo uno. Y luego enseguida dice, perdí las citas, Es Hechos 10, 28. Ya estoy leyendo Efesios 2, 14. Derribando la pared intermedia de separación, ya les dije, esa pared intermedia que separaba era el aspecto de la circuncisión, porque para que alguien pudiera ser del pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Si no, de esta manera quedaba separado, no podía ser parte del pueblo. Entonces el Señor Jesús quitó este aspecto. Ya en este tiempo ya no hay la circuncisión física. Ahora, ¿cuál es la circuncisión que se requiere para ser pueblo de Dios? El bautismo. El bautismo, que es el sinónimo de la circuncisión en la carne. El verso 15, dirimiendo en su carne. A veces les digo las palabras como que no las logramos comprender. ¿Qué es dirimir? Dice anular o disolver. Ese es el significado final. Anular. Primera, anular o disolver. Eso es lo que hizo el Señor, dice, dirimiendo. Quitemos esta palabra de dirimiendo, anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Lo dice bien específico, pero donde tenemos
problemas, hermanos, cuando hablamos con alguien de una diferente denominación, como son los testigos, porque al haber hecho cambio en sus palabras, por eso a veces las versiones, aunque son más específicas, nos causan problemas, porque hablan más llanamente. Déjenme leerles cómo dice la versión del Nuevo Mundo, y ahorita me lee su versión, hermano, por favor. Voy a leer el verso 15 únicamente de Efesios 2. Por medio de su carne, mire, aquí sí lo dice, por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Esta versión, hermanos, la trajo el hermano Tomás, pero han de ser de las primeras versiones que ellos hicieron, porque hace poco hablé con un testigo y habla muy diferente, y aquí sí, no, pues con esta Biblia se las hacemos notar bien, porque habla por medio de su carne, abolió la enemistad. No sé si hay así de... A ver, vamos a ver Colosenses 2:14. A ver, voy a leer aquí. A lo mejor este es el que estoy... El 14 dice, A ver, leerlo. rayando la cédula de los ritos que nos eran contrarias, que eran contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bueno, fíjese, ese pasaje es lo que habla nuestra Biblia que ocupamos nosotros. Fíjese cómo dice aquí en la Biblia del Nuevo Mundo. Y borró el documento manuscrito contra nosotros, que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros, y él lo ha quitado del camino, clavándolo al madero de tormento. No nos da margen, aparentemente, pero cuando nos metemos en la lectura, hermanos, sí, porque dice aquí, borró el documento manuscrito, y eso es lo que nos da margen, inclusive, para refutarles. Cuando habla de un documento manuscrito, ¿qué entendemos por un documento manuscrito? ¿Qué es un documento manuscrito? Algo que está escrito en un... Algo que está escrito de puño y letra. Que era de Moisés. Eso es, con eso nos da ese margen para refutarles. Habla de un documento manuscrito que abolió, y las tablas de la ley no es un documento manuscrito, ¿verdad? Porque dice que fueron inclusive grabadas con el dedo de Dios, y en cambio el libro de la ley de Moisés sí fue escrito de puño y letra por mano de Moisés. Bueno, todas estas observaciones son necesarias para cuando dialogamos con alguien que tiene diferente manera de ver la doctrina. Bueno, entonces estábamos que dirimió o quitó, anuló los mandamientos en orden, a ritos, es específica la palabra. Y después tenía este otro pasaje que ya leímos, rayendo. Está esta palabra de rayendo. En alguna ocasión en un abogado leía que rayendo, en lugar de poner rayendo, pusieron con A, rayando, y venía la observación que se rayó, cansó para quitar esa ley. Me dio inclusive a mí risa, hermano, porque no es así. Ahí dice rayendo, y rayendo viene de raer o de quitar. Ese es el significado, quitar, y no de rayar. Quitando. Dice, ¿cómo decía el pasaje, hermano? Ya lo rayando la cédula de los ritos. O sea que no hay pierde en la palabra de Dios.
y la versión. Desea que me leyera en su Biblia, hermano, ¿cómo dice Colosenses 2:14? 2:14. A ver cómo dice ahí. Dice, la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, la lista de mandamientos que no habían obedecido, Uy, no. que quedó anulada, clavada en la cruz de Cristo. No, pero ahí no da claridad de nada. La prueba acusatoria. ¿Cuál era esa prueba acusatoria? Sí, y luego dice, de esta manera, despojada a Satanás del poder de acusarlos. Es el 15. No. Ahí en este mismo le va a servir esa Biblia para usted. Bueno, Es Colosenses 2:14. sí. No, habla muy diferente del sentido que debe de tener la palabra de Dios. Cambiaron inmensamente el significado. No, dice, rayando la cédula de los ritos, que nos era contraria. En alguna ocasión un hermano preguntó eso. Yo no entiendo por qué dice que nos era contraria. Quizás porque no entendía a qué se estaba refiriendo, pero esta cédula de los ritos no era contra nosotros como gentiles. A eso se refiere, que era contra nosotros, porque nosotros no podíamos pertenecer al pueblo de Dios porque existía esta ley ritual que era el de él. Los ritos, sacrificios a la circuncisión. Era el que tenía que, ¿cómo dijimos? El Señor Jesús a los 8 días que fue circuncidado, contenía la circuncisión, por eso era en contra de nosotros. Así que dice, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Es decir, con la muerte del Señor Jesús, todas estas leyes rituales o ceremoniales dejaron de existir. Y aquí abarca, hermanos, miren, hay situaciones, por ejemplo, dentro de iglesias, hay una iglesia que todavía se guardan 3 fiestas anuales de las que guardaba el pueblo de Israel. Estas fiestas eran de orden ceremonial o ritual. Y aquí dice que Cristo las enclavó en la cruz, pero esto no se logra comprender. Y aunque usted se los haga notar, de todas maneras, que dijimos, el hombre siempre está buscando la manera de cambiar, de transgredir las leyes. Allí están las leyes, quizás no las cumplimos, pero no por eso desaparecen las leyes, allí están. Lo único que hacemos es pisotearlas. Así que este es el aspecto. En los dos aspectos, Cristo fue el fin de la ley. Tanto en un aspecto de que la ley cumplió un objetivo, como Cristo vino a ser el fin de esa ley ceremonial o ritual. En los dos aspectos se cumple la palabra de Dios. Y estos mandamientos, quedan vigentes. Estos mandamientos son, ¿quién los dio? Dios mismo. ¿Y cuánto tiempo tiene de vida el Padre? Es infinito. Pues así es esta ley. Así es esta ley. Es Como infinito. el que la No tiene hizo. principio ni tiene fin. Infinitas. Bueno, hermanos, aquí dejamos nuestro tema. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.